Buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Cómo andan todos? Hola, hola. Buen día, profe. Ah, ahora sí me gustó. Buen día, ¿cómo están, chicos? Sí, se escucha, gracias, Luis. Bueno, vamos a empezar. 8:10 casi. A ver, em, ¿cómo han andado con qué fue lo último que vimos? Máquinas de Turing, práctica. ¿Mm? En la última vez que nos vimos, el lunes pasado, terminamos con eh, las variantes de máquina de Turing. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Estuvieron viendo algo? ¿Hicieron una práctica? ¿Hicieron ejercicios de construcción de máquinas de Turing? ¿Tuvieron alguna duda? Nada de nada. Están con parciales de otras materias, entonces a sintaxis no le estamos llevando el apunte. Por ahí debe andar la cosa. Bueno, todos callados. Tal vez. Ah, bueno, sí, es la época. Mm, Bueno, en cuanto a lo nuestro, tenemos la situación es la siguiente. Vamos a compartir pantalla. Em, Hoy es 7 de junio, estamos acá en la semana 13. Nos toca todo esto que es complejidad. Complejidad. Todo que debía empezar la semana pasada, que bueno, pero empezamos hoy porque con esto del feriado se nos modificó todo. Hoy vamos a trabajar todo esto de complejidad, todo complejidad. ¿Mm? Y la semana que viene trabajamos todo lo que es semántica, día lunes. El día sábado es el parcial. Y fíjense que el lunes siguiente es feriado. Entonces, y tenemos 2 lunes para tomar los coloquios de aprobación directa. Entonces, yo necesito saber si ustedes el otro lunes, el 28, están dispuestos a estar toda la mañana rindiendo, los que tengan que rendir la aprobación directa. No sé si tienen otra materia después de esta. No tienen nada. Más o menos ya saben quién va en camino de alcanzar esa condición. Las dudas eran algunos pocos, digamos.
Igualmente, las recuperaciones, es probable que el día 28 no tengan la nota, el día 26 digo, bien digo, que antes del 28 no tengamos la nota, que la tenga el 29, así que vamos a tener que buscar otro día para los que queden. Si no, si hay alguien que me dice, no, tenemos otra materia, si hay que cursarla, bla, bla, el día 21, que es feriado, nos vamos a tener que conectar lo mismo y evaluar. Esperen que no estoy leyendo el chat, un momento. ¿Se escucha, profe? Sí, ahora sí se escucha. El 28, el único problema que tenemos es que rendimos análisis teórico. ¿A qué hora? A las 11. Sí. Bueno, o sea que ese día no los puedo contar toda la mañana, sino el pedazo que corresponde. Bueno, nos queda una semana. Esta semana voy a mirar las listas y voy a saber cuántos más o menos son los que están en posibilidades de rendir. Y bueno, y de última, si no tienen problema, el día del feriado les tomo. U otro día, lo que pasa es que otro día es más difícil porque tienen más otras materias. Entonces es más complicado combinarlos. Y si no, bueno, es el lunes feriado. Que se supone que no vamos a estar con restricciones, pero yo creo que sí, o sea que vamos a estar todos en casita. Porque la cosa no ¿Cuáles son viene las fechas de mejorando. finales? Finales, Sí. finales. La semana siguiente, el 28 de junio, hay exámenes. Sería, vamos a ver un calendario, déjame que abro mi calendario acá. Claro, la primera semana de julio. Claro, sintaxis se rinde siempre día jueves. Entonces es jueves 8 de julio, es el primer examen. A ver, dame 2 minutos que verifico de otra manera. Vamos a ir a la modalidad, a la autogestión. Ustedes ahí, no sé cómo harán no sé cómo hacen para inscribirse, esas cosas. Ustedes ahí no pueden ver. No, es más fácil de otra manera, déjenme un poquito. Pasa que no quiero perder tiempo con internet. Que la barra de controles me tapa todo. Ahí está. Déjenme que encuentre el calendario académico. Acá está. No, no es ese. Vamos a entrar a la autogestión. No sé dónde tendré el calendario académico. Momento. Ahí está. Sí, debe ser el 8. Ya les digo bien. El calendario académico lo tienen en la primera página de la autogestión. Yo lo solía tener en el escritorio, pero veo que no lo tengo. Déjenme ver que entre el chat, el video, los controles y bla bla, tengo toda la pantalla tapada. A ver. No, perdón, no está en la, en la principal. Está en la principal de la facultad. Exámenes. Chan. Bueno. Sintaxis se rinde, sí, tal cual. El 8 de julio, después tenemos las vacaciones y el 29 de julio, día jueves también, es la otra fecha. ¿Sí? Para quien preguntó. Bien, gracias. ¿Y qué más? Vamos a cerrar acá. Ustedes a la derecha, en la página principal de la facultad, a la derecha donde están las carreras. A ver. Chin, chin. Solía estar a la derecha. Uy, este año no lo bajé. No sé, yo siempre lo bajo, lo tengo ahí a mano. El calendario académico. Bueno, sí, ahí está justamente. A la derecha, bajando un poquito la pantalla, dice calendario académico, carreras de grado y carreras cortas. Nosotros somos carreras de grado. 2021. Vamos a salir de acá. Yo voy a tener que apagar mi cámara hoy, chicos, porque
Estamos a full con el internet. Bueno, vamos a empezar. Estamos, 8:15. Cierro mi cámara para optimizar el ancho de banda. Bueno. Sí, lo bueno que los coloquios de aprobación directa son a algunas personas, ¿no? En cambio, no, porque estaba pensando conectarme en el horario del práctico, entonces va a haber gente que va a estar rindiendo práctico y ahí también puedo tomar un rato, porque yo tengo otra clase a las 12, pero un rato también les puedo tomar esa semana a los que no estén en ese momento rindiendo el TPI con Nancy. Entonces, por ahí también podemos usar ese día. Y no nos comprometemos el feriado, que a veces es más complicado porque cada uno lo usa para lo que lo debe usar, para descansar o para estudiar o para lo que sea. O para viajar el que pudiera hacerlo. Bueno. Se ha detenido el tacto. A mí no me causa problema. Bueno, Benjamín. Y somos tantos que es difícil combinar los horarios de todos. Bueno, vamos a empezar. Nuevamente, entonces, ¿vieron la planillita que les subí de un Word para que ustedes completen? Ya lo habíamos charlado en clase. Para que completen las gramáticas y completen, no las gramáticas, las funciones, las partes de las máquinas abstractas. El alfabeto de entrada, la función de transición, el lenguaje que reconoce. Lo bajaron, fueron llenando. Es muy útil para estudiar, porque ahí les va a permitir hacer una comparación y ver claramente y poder estudiar mejor. Bueno, vamos a hacer la tercera parte de esta unidad, que es complejidad. Aquí estamos. Toda la parte de complejidad de máquina de Turing. ¿Por qué estudiamos complejidad de máquina de Turing? En realidad, lo que se busca es estudiar la complejidad de las máquinas abstractas, la complejidad de los problemas. ¿Por qué nos centramos en la máquina de Turing? Y bueno, porque es la máquina de Turing, de todas las máquinas abstractas que hemos estudiado, es la que más capacidades de procesamiento tiene, ¿no? Por eso nos manejamos con eso, por eso la estudiamos, nos centramos en el estudio de la complejidad ahí. Sí podemos calcular también complejidad de otras máquinas abstractas. Dependerá de la máquina que sea, cómo vamos a medir la complejidad o qué nos interesa medir en cada de complejidad o qué tipo de complejidad nos interesa medir de cada máquina. Bueno. ¿Se acuerdan que vimos la última vez, la última clase, que Turing con Church habían definido que una función es computable? ¿Qué es una función computable? ¿Sí? Y habían demostrado que existen funciones que no eran computables o calculables. Acá, computable y calculable lo tomamos como sinónimo en esta expresión. Es decir, bueno, acá está aclarado, un problema es calculable si solo si hay un algoritmo que lo resuelve en un tiempo finito. También Turing afirmaba que su máquina de Turing era capaz de computar cualquier función que sea calculable y logró demostrar que podía computar cualquiera de las funciones que había definido Church, las calculables. Hoy en día se considera que la máquina de Turing, como modelo formal y máquina abstracta, es la más general en cuanto a poder de cálculo, ¿no? Y decimos y afirmamos que un problema es computable si solo sí puede ser resuelto por una máquina de Turing. Todo este tema de complejidad, de computabilidad, de tipos de problemas, lo trabajaron ustedes el año pasado en AED, la ficha 29 concretamente. Y estaba viendo ayer también que
todo lo de las funciones, lo que vimos de máquina de Turing. Bueno, en realidad lo que vamos a ver, lo que son las funciones, el tipo de funciones también lo tienen en otra ficha de las que vieron en ADD. Así que, bueno, revuelvan sus archivos y pueden de ahí repasar esas cuestiones, si tienen alguna duda mayor. Claro, exactamente, lo big O, la O grande. Exacto. Y bueno, acá no lo vamos a profundizar tanto como lo hicieron AED, pero lo vamos a nombrar. Y los conceptos que vieron allá el año pasado son totalmente válidos. Bien, entonces, se dice que un problema es computable si solo sí puede ser resuelto por una máquina de Turing. Bueno, y acá empezamos con la complejidad. ¿Qué es lo de la complejidad? Dijimos que nosotros teníamos problemas que no tienen solución y que sí tienen solución. Y luego, de aquellos que tienen solución, hay distintos tipos de soluciones, distintos tipos de análisis. ¿Sí? Vamos a ver lo que llamamos el análisis estructural o lo que se le llama complejidad lógica, donde vamos a ver la complejidad estructural de Shannon y vamos a nombrar otras que también las vieron en AED y en discreta. La ciclomática creo que la vieron en discreta y la algorítmica me parece que en AED. Y después nos vamos a centrar en lo que es la complejidad operativa, que ahí sí es un poquito más dinámica porque evalúa los recursos, tiempo y espacio. Entonces, ¿para qué me sirve la complejidad? Justamente para evaluar recursos. Y yo puedo tener una máquina de Turing, un problema resuelto con dos soluciones, o sea, dos máquinas de Turing, y a través del análisis de complejidad puedo elegir cuál es más conveniente o menos conveniente, cuál me sube más recursos o menos recursos, esta me sube más tiempo pero menos espacio, esta más espacio pero menos tiempo, y hacer, bueno, los análisis y evaluaciones que necesitamos. Repito, esto lo estudiamos en nuestro contexto, que es máquina de Turing. Pero la complejidad, en realidad, la analizamos, la estudiamos permanentemente en el trabajo cotidiano, cuando tenemos que instalar un sistema, instalar un software, evaluamos recursos y decimos, sí, necesito tanta memoria, tanto disco, tanta velocidad de procesamiento. Entonces, vamos a lo nuestro. Si un problema tiene o no tiene solución, esto lo estudia lo que llamamos en ciencia de la computación, se llama teoría de la computabilidad. Se ocupa de determinar si un problema tiene solución algorítmica o no. No si tiene solución algorítmica, ¿no? Estamos hablando de algoritmos y de programas. Y la solución operativa, o sea, la complejidad operativa, digamos, eso lo estudia un área que se llama teoría de la complejidad computacional, que se ocupa de determinar cantidad de espacio y tiempo que se necesitan para resolver un problema algorítmicamente, ¿no? Entonces, de los problemas que tienen solución, nosotros nos vamos a centrar, bueno, en la complejidad estructural y operativa. Entonces, es lo mismo que dijimos recién, la teoría de la computabilidad se ocupa de la existencia o no del procedimiento que permite resolver un problema, o sea, la factibilidad de la existencia de la solución. Cuando nosotros queremos, o la teoría de la computabilidad se pregunta, ¿el problema se puede resolver? ¿Se pueden hacer operaciones? ¿Existen recursos? Y la complejidad computacional se ocupa del esfuerzo asociado para completar el cómputo. El esfuerzo en tiempo, esfuerzo en recursos. Bueno, cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de recursos disponibles, si hablamos de una máquina actual, hablamos de memoria, de conectividad, de otros requerimientos, de cantidad de procesadores para que el programa se ejecute. Identificamos tiempo y espacio. Bueno, lo que les dije recién, en la práctica, vemos que la computadora o que el equipo tenga determinada cantidad de memoria, de espacio en disco, velocidad de procesamiento, velocidad de transferencia. Bueno, y en realidad nosotros acá venimos hablando de complejidad de los problemas y si un problema tiene solución, pero en realidad lo que nosotros buscamos o que vamos a analizar es la complejidad de las soluciones. Y lo que se busca también
es determinar esta complejidad de la solución, pero de forma objetiva, sin que dependa de la persona que la calculó ni de los recursos, porque ¿qué es lo que puede suceder? Yo al principio podré construir un algoritmo para que me solucione un problema de una manera, pero con la experiencia ese algoritmo obviamente va a ser más eficiente. Entonces, buscamos que la complejidad sea objetiva, que la medida de complejidad que buscamos sea objetiva, que no dependa de la pericia o la capacidad de quien está resolviendo el problema. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, un poquito lo mismo de lo que les dije recién. Estudiar la complejidad de los problemas es subjetivo, ya que un problema parece menos complejo a medida que quien lo resuelve adquiere más conocimiento y experiencia. Si asociamos la complejidad con la complicación, a ver, complejidad y complicación es diferente, ¿sí? Hay gente que, bueno, como encima suenan parecido, a veces se toman como si habláramos de lo mismo, pero es importante que no. Complejidad no es lo mismo que complicación. Bueno, y es lo que les decía recién, si bien estudiamos la complejidad de los problemas o mencionamos complejidad de los problemas, en realidad lo que estamos abordando es complejidad de las soluciones que se han de construir para resolver el problema. Bueno, acá está un poquito el cuadro que vimos recién. Nosotros nos vamos a basar en la complejidad de las soluciones, o sea, los que tienen solución algorítmica. Esta solución debe ser lo más precisa y posible. O sea, el análisis de la complejidad debe ser lo más preciso y objetivo posible. Como les decía recién, esta objetividad no debe depender de las personas. Y además también se busca que sea reproducible y comparable para ser validado por todos. Es decir, yo planteo una medida de complejidad y eso debe poder ser reproducible y ejecutable por cualquier persona, no solamente por mí y mis conocimientos. Este cuadro ya lo vamos a volver a ver después. Tiene acá al costado un poquito el resumen de lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, la solución de máquina de Turing, o sea, la complejidad sería una o varias soluciones para un problema planteado. Si hablamos de la complejidad estructural o lógica, mide la sencillez, mantenibilidad y elegancia de la solución. La operativa mide los recursos que insume la solución. Bueno, y ya vamos a ver de qué se tratan estas. Entonces, ¿alguna duda? Volvemos. Yo ando con la alergia de la mañana. Bueno, entonces, algunos autores vamos a ver dos tipos de complejidad de las soluciones. Lo que es la complejidad lógica, que esta mide la sencillez de la solución, mide qué tan fácil resulta entender y las consecuencias de modificar el problema. Esta complejidad lógica se usa mucho en las empresas que desarrollan sistemas, hacen análisis de sistemas de información, ¿no? Y la complejidad de recursos, hablamos de cuántos recursos nos insumes la ejecución del problema. Estos recursos suelen ser tiempo, que demoran la solución para dar el resultado, o espacio de memoria necesario para alojarla. Se utiliza mucho en computación y también en sistemas. Entonces, la complejidad lógica, hablamos de sencillez, facilidad de entendimiento, facilidad de modificación. La complejidad de recursos, hablamos de espacio, de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar indicadores objetivos que brinden valores, que sean reconocidos y comparables, que no dependan de la habilidad de la persona que lo va a resolver, ni de la implementación, ni de los medios de cálculo. Obviamente que si yo tengo una computadora más potente, el tiempo en que demora en resolverse el problema va a ser menor que si tengo una computadora menos potente. Bueno, lo que se busca es que esta medida de complejidad no esté afectada por eso.
La primera medida de complejidad, o sea, primero ver las complejidades lógicas, ¿sí? La primera medida que vamos a ver se llama complejidad estructural de Shannon. Shannon la propuso en 1956 y, bueno, fíjense, las complejidades lógicas, la primera, propuso una medida de complejidad que mide las cantidades de conexiones. Se llama estructural, ¿sí? O sea que mide estructura, es como una foto estática. Mide la cantidad de conexiones en la máquina de Turing. Decimos que es aproximadamente igual a estados por la cantidad de símbolos del alfabeto de cinta. Eso me va a dar un número. Recién se cortó, me parece. Va, capaz que se me corta a mí, pero sí puede No repetir puede ese corte. ser. Ahí está. Sí, dicen que se corta. Sí, sí. Ah, bien. Entonces, la complejidad, dijimos que lo primero que vamos a ver son las complejidades lógicas. La complejidad estructural de Shannon es como una foto. Es estática, es estructural, mide estructura. Es aproximadamente la cantidad de conexiones. Decimos que es aproximadamente igual al número de flechas del grafo. Esta complejidad estructural es la cantidad de estados por la cantidad de símbolos de cinta. Fíjense la simbología que usamos, ¿no? Cantidad de estados por cantidad de símbolos de cinta. Y me va a dar ese número. Ese número en sí mismo va a decir que la complejidad de Shannon de esta máquina de Turing sea 20 y solo no me dice nada. Me va a decir algo en comparación con la complejidad de otra máquina de Turing que resuelva el mismo problema. Sí. Shannon trabajó mucho con, bueno, con esto de las máquinas de Turing. Fíjense que su complejidad aparece en 1956. La máquina de Turing había aparecido en 1936, había sido definida por Turing, y en 1956 ya aparecieron Chomsky con sus gramáticas, ¿no? Entonces, es como que el estudio de las máquinas de Turing eh, estaba cobrando, bueno, tenía importancia y eh, estaba bastante, los investigadores se ocupaban bastante en revisar esto o ver cómo se medía la complejidad, cómo se podía aplicar y cómo poder tomar estos indicadores objetivos que sean independientemente de la pericia del calculista, digamos, del investigador. Entonces, entre todos los estudios, Shannon define dos teoremas buscando que se puedan construir máquinas de Turing que puedan reconocer problemas, pero más pequeñas. Entonces, estos dos teoremas se basan en la posibilidad de desarrollar una máquina de Turing equivalente a otra, pero o con dos estados o con dos símbolos. Wow, fíjense. Entonces, uno de los teoremas, que no los vamos a ver en profundidad, solo lo vamos a nombrar, de los que demostró Shannon, dice que una máquina de Turing que tiene m estados y n símbolos puede ser simulada por otra equivalente que tiene dos estados, al menos dos estados y 4 por m por n más m símbolos. ¿Sí? O sea, si tiene dos estados va a tener muchos símbolos. 4 por m por n más m. Y el teorema 2, bueno, lo que les dije recién, toda máquina de Turing necesita al menos dos estados. Y el otro teorema dice que una máquina de Turing con m estados y n símbolos puede ser simulada por otra que tenga dos símbolos y menos de 8 por m por n estados. Bueno, como les decía recién, es esto de buscar máquinas de Turing equivalentes que nos permitan resolver el mismo problema de forma muchas veces más sencilla o más económica en cuanto a transiciones a estados. Pero bueno, como también podemos ver acá, si usamos pocos estados usaremos muchos símbolos, si usamos pocos símbolos usaremos muchos estados. Bueno, ¿cómo calculamos la complejidad estructural de Shannon? Bueno, como vimos en la fórmula, vamos a ver un ejemplo. Esta es la máquina de Turing que, ¿se acuerdan? Hicimos la clase anterior que duplicaba los símbolos de la cinta. Entonces tenía unos, el alfabeto de entrada de unos, usamos los ceros para marcar los que ya habíamos copiado. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿cómo sería la complejidad estructural de esta máquina de Turing? A ver. ¿Alguien me dice?
¿Nadie? ¿Nadie? ¿Que calcule? Ahí les puse el fórmula, a ver. Tres por 5. A ver, cantidad de estados por cantidad de símbolos de cinta. Bueno, 3 son los símbolos de cinta y los estados son 5. Correcto, 15. Bien. ¿Y los teoremas? Perfecto. 5 por 3 sería, ¿no? Porque si lo tomamos en el orden de estado por símbolo de cinta, viene Emilio. A ver, ¿y los teoremas? Si aplicamos el teorema 1, dijimos, volvemos para atrás, que una máquina de Turing va a tener el teorema 1, 2 estados y 4 por m por n más m símbolos. Entonces el teorema 1, decimos que si mi máquina de Turing tiene 5 estados y 3 símbolos, el teorema 1 me dice que una máquina que tenga 2 estados por 4 por m por n más m símbolos. O sea, 4 por 3. Acá está el rey. Perdón. Vamos a hacer el cambio acá porque si no nos confundimos. Ahí está. Para no confundirlos a ustedes porque si no decimos, ahí está. Está puesto al revés. Entonces, 4 por 5 estados por 3 símbolos más 5 igual a 65 símbolos y 2 estados. Y el teorema 2 me dice que va a tener 8 por m por n estados y 2 símbolos, o sea, 8 por 120 estados y 2 símbolos. Entonces, estos teoremas en realidad buscan demostrar lo que les decía recién, ¿no? Que una máquina de Turing debe tener al menos 2 estados, y si utilizamos así pocos símbolos, el blanco y uno más, bueno, tendría muchos estados. ¿Alguna duda hasta acá? Están todos muy dormidos. Profe, ¿de esas opciones hay alguna que sea más rentable, digamos? Más rentable y la economía de estados nada más. Lo que se busca es determinar que vos podés construir una máquina simple y que, utilizando mucha capacidad de memoria, porque imagínense, para usar 65 símbolos, utilizando la cinta infinita, podés construirla igual. Ya vamos a ver después, bueno, de máquinas de Turing construidas y de la complejidad de máquinas de Turing no determinista, que se ha podido construir una máquina de Turing de 2 estados. En uno de los ejemplos lo nombramos de nuevo. Simplemente eso. Pero la complejidad estructural es como una fotografía, digamos, una vista estática. Entonces, nos sirve para medir y, bueno, como les decía recién, comparar con otro. A ver, si nosotros nos podemos analizar esta máquina de Turing que tiene 5 estados y 3 símbolos, ustedes si la implementan en JFlap van a determinar determinado tiempo de procesamiento y recursos. Podrían comparar con una máquina de Turing que tenga 2 estados, o sea, construir resolver este mismo problema, pero con 2 estados y, bueno, y la cantidad de símbolos que necesitan, a ver si cuál les lleva menos tiempo de procesamiento, digamos. En realidad, si nosotros queremos calcular la complejidad operativa, que es lo que nos suele interesar más, por esto de la cantidad de recursos, tiempo y espacio, puede ser también que el hecho de poder construir máquinas con 2 estados o máquinas con 2 símbolos nos ayude también a determinar este tipo de complejidad, pero no directamente con el número frío, sino construyendo la máquina y pudiendo hacer la comparativa y medirla con un simulador, calculando la complejidad espacial, digamos, y la complejidad temporal. En realidad es eso lo que se busca. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió? Bien, Sí, perfecto. seguimos. Ya los escucho muy bajito, pero no sé. Que tengo muy bajito el volumen. Ahí está. Aparte que tengo prendido el aparato porque hoy hace mucho frío por acá. No sé, por sus tasas. Cálculo que sí. Bueno, otra medida de complejidad se llama complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática, esta creo que la han visto ustedes en otra materia, me parece que en discreta puede estar. Bueno, en realidad
La vamos a nombrar nada más, no la vamos a estudiar para que sepan que existe. Mejorar la capacidad operativa, volvemos allá, ¿no es cierto, Gastón? Epa, me fui, un momento, ahí está. Implica mejorar la lógica, no necesariamente, me fui de nuevo, ahí está. No necesariamente, Gastón. La capacidad operativa no necesariamente implica mejorar la lógica. Lo que pasa es que es muy difícil la pregunta, o sea, no difícil, es muy dependiente de la tecnología y de cómo resolvamos el problema. La capacidad operativa hablamos de economizar los recursos, vamos atrás. La lógica sí debería ser la óptima. Siempre la lógica debería ser la óptima. Siempre asumimos que lógicamente el problema está resuelto lo más óptimo posible. Eso se asume, ¿sí? La lógica depende un poco de quién resuelve el problema y cómo, de quién hizo el programa. ¿Sí? Bueno, la complejidad ciclomática, que esto no está en la guía, no está en el apunte, define el número de caminos independientes dentro de un fragmento de código, ¿sí? Estableciendo la cota superior de la cantidad de pruebas que se deben realizar para que cada sentencia sea ejecutada al menos una sola vez. O sea, es medio complicado medirla. Esta métrica es muy valiosa en la industria del software como indicador del esfuerzo que se requiere o que requiere cierto código para ser escrito y probado, reparado y mantenido, así como la probabilidad de que contenga errores. Ustedes saben que en la industria del software se viene estudiando mucho esto, bueno, el testing tiene mucha relación con eso, bueno, el testing de relación en realidad con las pruebas, pero también hay una parte del testing que testea código, que inspecciona el código, ¿no? Pero no para saber si el código está bien o mal, sino para poder encontrar errores de código, errores en el código. Y en muchos casos también para mejorarlo. Por eso es que este tipo de complejidad, por eso también se estudia la complejidad en lo que es el área del software, y este tipo de complejidad se aplica mucho ahí. El cálculo de la complejidad ciclomática es más simple al verlo en el grafo, ¿sí? Al utilizar un grafo que representa el flujo de control del programa. Entonces ahí se contabilizan nodos y arcos, los nodos y arcos necesarios en ese diagrama de flujo, en ese grafo que se construyó, y queda definida como los arcos menos los nodos más 2. ¿Sí? Digamos, esa sería una de las medidas de complejidad. En realidad, entre lo que estuve buscando, vi varias definiciones. Wikipedia te da algo similar. En realidad, la complejidad ciclomática se ve que cada uno la define, cada autor o cada implementación la va definiendo, hay distintas formas de definirla de acuerdo a lo que se quiere estudiar. Igualmente, hay herramientas disponibles que pueden computar esta complejidad, porque imagínense, si nosotros vamos a evaluar líneas de código, o vamos a evaluar código, y bueno, son miles y miles de líneas, no es muy sencillo ponerse uno a uno a contar. No sé si ustedes se han puesto han estudiado, ¿han visto algo de calidad? No, todavía no han tenido una materia en la que vean calidad y en la que vean, bueno, esto del testing y de las medidas del testeo o de la inspección de código, en donde, bueno, hay todo un análisis en lo que es ingeniería de software de cuántas líneas de código puede inspeccionar una persona en determinado tiempo. Entonces no te alcanzan las horas de la vida para poder inspeccionar un código simple, ¿sí? Por eso es que muchas veces, bueno, se empiezan a utilizar estos recursos alternativos para ir midiendo la complejidad y, bueno, en el caso del testing, ir encontrando errores. Además de los errores de funcionamiento de un software, ¿no? Estamos hablando de código, estamos hablando de mirar el programa. ¿Alguna duda con esto? Simplemente saber que existe, que se usa en ingeniería de software, y bueno, y qué hace nada más. No vamos a profundizar más esto, simplemente saber que está. De la misma manera,
y creo que los chicos me dijeron que ya la habían visto en AED o se las habían nombrado, perdón, en discreta. De la misma forma, buenas, no, esperen que me fui al diablo. Ahí está. De la misma forma, la complejidad algorítmica, que esta sí creo que también la vieron en AED, que es otra forma de medir complejidad. Esta fue propuesta por Chaitin, que habla del largo del programa más corto escrito para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, un mismo problema resuelto por codificado de dos maneras distintas. Bueno, el programa más corto, el largo de ese programa, que ese largo puede ser cantidad de líneas, cantidad de caracteres, no sé, mediría la complejidad algorítmica. El problema de esta medida es que varía según el lenguaje, según el compilador, si es más largo o es más corto. Porque acá no habla de resolver el programa, no te dice que tiene que ser siempre con el mismo lenguaje, siempre con el mismo compilador. Bueno, no. Leyendo un poquito, buscando, Chaitin, además de haber estudiado esto de la complejidad de los algoritmos, también es el que propone el número O, ¿sí? El número omega, y le llama, bueno, probabilidad de parada, que es la probabilidad de que un programa se detenga correctamente una máquina de Turing determinada. No nos vamos a meter por esto, es bastante más profundo y matemático. Simplemente nos quedemos en el concepto de la complejidad algorítmica. Bueno, esas serían las complejidades lógicas. En el libro van a encontrar solo la de Shannon y la otra, bueno, como les dije, sepan que existe y de qué se trata en palabras simples. ¿Alguna duda por ahí? Entonces, la complejidad estructural no nos muestra la complejidad operativa de la máquina, por eso, como les dije antes, poco usada es una foto. Necesitamos algo que nos muestre un poco mejor qué es, cómo funciona esa máquina, ¿no? Esta complejidad operativa. Por eso vamos a estudiar tiempo y espacio. La complejidad temporal nos mide el tiempo que insume la resolución del problema, que insume esa solución, ¿no? Ahora, ese tiempo para nosotros, cuando hablamos de máquina de Turing, ¿qué será? A ver, si yo les digo, esa máquina de Turing que han construido, yo les digo, ¿qué tiempo demora en reconocer, o la que hicimos antes, en duplicar una cadena de largo 3? ¿Cómo mediremos ese tiempo? A ver, si a alguien se le ocurre. ¿En instantes, profe? Exacto, en transiciones, en instantes de tiempo, en pasos. Fíjense que la vamos a llamar TDN, donde n es la longitud de la cadena. ¿Por qué? Porque duplicar una cadena de largo 3 me va a llevar menos tiempo, menos instantes de tiempo que una cadena de largo 10, 100, 1000. Entonces, la definición de complejidad temporal nos dice que es la cantidad de intervalos o unidades elementales de tiempo que demanda completar el cómputo. Se expresa en función del tamaño de los datos, o en nuestro caso, el tamaño de la cadena, el tamaño de alfa. Y la complejidad espacial también la calculamos en relación a la longitud de la cadena, es la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para resolver el problema. Y cuando hablamos de espacio de almacenamiento, hablamos de las celdas de la cinta. En una máquina de Turing, acuérdense que nos estamos centrando en la máquina de Turing. Si yo les digo, ese ejemplo que vimos antes, de la máquina de Turing que duplica la cadena de largo 3, ¿cuál será la complejidad espacial? A ver, la cantidad de celdas requeridas para resolver el problema. A ver si a alguien se le ocurre, ya lo vamos a ver, obvio. Chan, 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 chan. ¿La cantidad de estados? No, la cantidad de celdas de la cinta. Si yo les digo que alfa es igual a 3, el ejemplo ese en que duplicamos la cadena. ¿Cuál es? 6, correcto, Ignacio. ¿Por qué 6? Y porque cuando yo la cadena de largo 3 la dupliqué, ocupé 6 celdas y es la cantidad de espacio que requirió esa máquina de Turing para completar el cálculo.
Perfecto, muy bien. Ya vamos a ver varios ejemplos. También se expresa en función del tamaño de la cadena, como les dije recién, o el tamaño de los datos. Si bien la complejidad espacial y temporal son parámetros independientes entre sí, podríamos decir que en m intervalos de tiempo una máquina de Turing tiene acceso a m más 1 celdas. ¿Sí? En m intervalos de tiempos, una máquina de Turing tiene acceso a m más 1 celdas. O sea que en m intervalos de tiempo sería que la complejidad temporal es igual a m. Se cumple que la complejidad espacial va a ser menor o igual a la temporal más 1, a m más 1 celda. Menor o igual, ese menor no hace falta, o sea, puede ser muy menor, menor o igual. Ya vamos a hacer esta comparación también. Ahí está. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena alfa igual a 1, 1, 1, la longitud de alfa es igual a 3. O sea que n, la longitud de la cadena, es igual a 3. En este caso es un ejemplo cualquiera, ¿no? Decimos que para leer la cadena necesitamos 3 intervalos de tiempo. Fíjense, para leer la cadena, esta máquina de Turing reconoce, acepta cadenas formadas por unos. Entonces decimos que m va a ser igual a 3, o sea, la cantidad de intervalos de tiempo. Estando en el estado P, va a necesitar 1, 2 y 3 estados, 3 transiciones, ¿sí? Para leer la cadena. Y la complejidad espacial, en este caso, es igual a 3, porque ocupa 3 celdas, lo podemos ver ahí. Entonces acá sí se cumple que la longitud espacial es menor o igual a m más 1. M, que sería 3, más 1 es 4, o sea, es menor o igual a 4. Supongamos que tenemos otra máquina de Turing que mueve el cabezal, que nunca mueve el cabezal, pero escribe el carácter A 100 veces, en el mismo lugar, ¿sí? A 100 veces. Entonces vamos a ver que si lo escribe 100 veces, va a ejecutar 100 transiciones, ¿no? Entonces la complejidad espacial va a ser 100, temporal va a ser 100. Pero dijimos que nunca mueve el cabezal, neutro, 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 neutro. Entonces la espacial va a ser 1, porque siempre va a escribir y va a encimar esa A. Acá también se cumple que la complejidad espacial es menor o igual a m más 1. M más 1 sería 101 y la complejidad espacial es 1. Por eso les decía, no importa si es mucho o es poco la diferencia, el tema es que la igualdad se cumple, que la ecuación se cumple. ¿Se entiende hasta acá? Vamos a ver otro ejemplito. Supongamos que tenemos un arreglo que ordena 10 números, o sea, que ordena números de menor a mayor. ¿Sí? Sí. Vamos a ordenar 10 números de menor a mayor, va a tardar determinado tiempo, pero si queremos ordenar 100 números o 100.000 números de menor a mayor, va a demorar más tiempo, o sea, su complejidad temporal va a ser mayor, y la espacial también, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de complejidad algorítmica. Decimos que, si bien el algoritmo es el mismo, el algoritmo no cambia, la complejidad temporal y espacial sí van a cambiar dependiendo del largo de la cadena. Entonces, acá una vez más, o en los casos anteriores también se dio, ¿no? Esto de que el algoritmo es el mismo, la complejidad algorítmica no cambiaría, pero sí cambiaría la temporal y la espacial. ¿Se entiende? ¿Qué hora es? Bien. Acá, más ejemplos. Supongamos que tenemos una cadena alfa igual a 0, la longitud alfa es igual a 1, o sea, n es igual a 1. Si queremos hacer con ella la multiplicación binaria, decimos, bueno, 0 por 0 es igual a 0, 0. Entonces acá en la cinta yo tendría escrito 0 por 0 igual a 0, 0. ¿Sí? O sea que la complejidad espacial es igual a 6 para un n igual a 1. Pero si cambia la longitud de la cadena, si yo tengo que n es igual a 2, fíjense que para hacer esta multiplicación, acá está 0, 0 por 0, 0 igual a
0, 0 más 0, 0 igual a 0, 0, 0. Toda esta multiplicación me llevó 17 espacios, con un n igual a 2. Entonces, observen que incrementar en 1 la longitud de la cadena incrementa mucho el espacio en la cinta. Con esto que hacemos, estamos reforzando que la complejidad espacial, bueno, la temporal también, pero en este caso el espacial, depende de la longitud de la cadena. Bien. Esto es lo que les decía, que también está en otra de las fichas que ustedes vieron en AED. No me acuerdo si es la 21, la 20. Bueno, la 29 sí sé que es la de complejidad, la 20-21 me parece que es la de la notación O grande. Las medidas de complejidad son necesarias para conocer cómo crece la demanda de recursos a medida que crece el tamaño del problema, la dimensión del problema. O sea, eso tiene relación también con la longitud de la cadena. Estas expresiones de complejidad las podemos expresar de diferentes formas. Y acá sí es donde se usa la notación O. Nosotros no vamos a profundizar en esto ya lo saben ustedes de AED, pero sí sabemos que puede ser darnos un número, puede ser una constante, puede ser logarítmica, puede ser lineal, puede ser cuadrática, cúbica, puede ser polinómica, o puede ser exponencial o puede ser factorial. O sea, depende de la fórmula, del orden de complejidad que obtengamos, es el tipo de complejidad que vamos a tener. Y acá, ¿por qué traemos esto? Y porque hacemos otro análisis. Bueno, acá está, abajo está aclarado. O n es el orden de complejidad o la big O, como decía recién Andrés. El orden de la complejidad es el término dominante que se acentúa al crecer el tamaño de la cadena, al crecer n. Entonces, ¿por qué vemos esto y por qué traemos esto? Y por qué esto nos permite llegar o permite derivar en lo que llamamos problemas P y NP. ¿Se acuerdan? También vistos en AED, de la ficha 29. Entonces, podríamos pensar que cualquier solución a los problemas con complejidad polinómica, que de todas está la más compleja, o menor, podría funcionar en forma eficiente. O sea, son estos los que llamamos problemas tratables. Y los que se solucionan con problemas de complejidad exponencial o factorial son los que llamamos problemas intratables. Bueno, ahí les puse, recordar lo de la ficha 29. Bueno, y acá tenemos dos grandes formas de clasificar los problemas, ¿se acuerdan? Clase P, clase NP. Son las 9. ¿Quieren que hagamos un recreo y después seguimos con esto? Así lo podemos ver todos juntos. Complejidad logarítmica es tratable, vamos atrás. Sí, está dentro de los tratables. Logaritmo de n. ¿Hacemos 10 minutos de recreo, chicos? A las 10 y 7 estamos de vuelta. 8. Bueno. Y después seguimos con lo otro. Les dejo esa filmita.